Digan esta mañana, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Pero antes de iniciar, quiero compartir contigo este video de alabanza. Espero sea de bendición. Se me fue el volumen. Lo estaba escuchando bien, pero se me fue el volumen ahorita. Déjame tratar de arreglarlo. Ahí va. Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor. Fidelidad, día y noche cantaré, la la la. La 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 la. En tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Roni, Roni, vacío, Hariu, Israel, Sinchi, Bekole, Yerushalayim. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel.
danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Baja Sion, Harihu, Israel. Gigansi, Bekole, Ba Jerusalem, Ba Jerusalem, Ba Jerusalem. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, ese es el video que quería compartir con ustedes antes de ir a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Ay, permítanme, déjame pararlo completamente. Ok, ahí está. Ahora sí, vamos directo a la palabra del Señor. Amén. Bueno, sean bienvenidos, hermano Sergio, la Tortu, bienvenidos, y a todos aquellos amigos y hermanos que se vayan a conectar en esta mañana. El Señor les bendiga. Y vamos a iniciar con este tema, el cual titulé ¿Por qué actualmente se hace todo lo contrario en la mayoría de las iglesias a lo que Jesús enseñó? Y tal vez así de inicio te parezca raro, ¿cómo que se está haciendo todo lo contrario a lo que Jesús enseñó? Bueno, esto es algo que vamos a poder entender conforme vayamos avanzando en este estudio. Pero aquí es cuestión de meditar, de escudriñar, ¿sí?, los acontecimientos que sucedieron, que están claramente documentados en las Escrituras. Amén. Pero vamos a iniciar, vamos a orar primeramente para que sea el Señor, a través de su Santo Espíritu, el que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda su verdad. Amén. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor eterno, por tu amor, tu fidelidad, Señor. Queremos pedirte, Dios eterno, que en esta mañana tú nos ayudes, que seas enviando tu Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda la verdad, Señor, y que todo aquello que actualmente, Señor, se está haciendo, que no tiene nada que ver con lo que tú ordenaste, Señor, sea desechado de todas las vidas, bendito Dios, y que tu verdad sea la única que sea establecido en las vidas. En el nombre de Jesús, a ti sea dada toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Gracias, Dios eterno. Amén, amén y amén. Ok, solamente déjenme bien colocar esto acá para que podamos... A ver, ahí está. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Déjenme hacerlo un poquito más pequeño. Ok. Ok, bueno, ahí está. Bueno, el propósito de este estudio es esclarecer el por qué actualmente se enseña y se vive en la mayoría de las iglesias cristianas cosas que son todo lo contrario
a lo que enseñó Jesucristo cuando éste estuvo en la tierra. ¿Por qué está sucediendo esto? Si el mandamiento de Jesús que le dio a sus discípulos poco antes de ascender al cielo fue este, Mateo 28:19, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que mandó Jesús que se tenían que guardar? Y las vamos a comparar con las cosas que se están guardando actualmente para saber si se está obedeciendo el mandamiento del Señor Jesús o no. En este estudio solo nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas que actualmente se están haciendo y guardando en la mayoría de las iglesias, pero que cuando las examinas cuidadosamente te das cuenta que son todo lo contrario a lo que enseñó y vivió Jesucristo. Y como dije anteriormente, solo nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas, aunque hay muchas más. Pero primeramente vamos a establecer que Jesús dijo que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Eso aparece en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre es que se cumplan sus mandamientos. Entonces Jesús vino para enseñarnos a cumplir los mandamientos de Dios de una manera correcta. Porque el Señor dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, lo que Él está diciendo es: yo soy la manera, yo soy la forma, yo tengo la verdadera interpretación de las Escrituras. Porque recordemos que ya desde mucho antes de esa época en que vivió Jesús, pues ya se estaban malinterpretando las Escrituras y ya se les estaba dando más autoridad, por ejemplo, a las tradiciones de los ancianos, que son mandamientos de hombres. Y recordemos también cuál era el mensaje del Señor Jesús. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto se encuentra en Mateo 4:17. Pero esta palabra arrepentíos es la palabra hebrea teshuvah, que significa regresar. O sea, lo que les estaba diciendo es: regresen a obedecer lo que está en las Escrituras y dejen de estar obedeciendo las tradiciones de los ancianos. O sea, dejen de estar obedeciendo los mandamientos de hombres y obedezcan lo que Dios ordenó. Entonces, el Señor Jesús vino a enseñarnos la forma correcta de interpretar las Escrituras y nos puso el ejemplo de cómo hacerlo. Pero vamos a ver si actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas se está haciendo como Él nos enseñó, o nuevamente se está desechando el mandamiento de Dios y se están obedeciendo mandamientos de hombres. Y vamos a iniciar por saber, les dije que íbamos a ver 2 puntos. El primero es acerca del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo que guardó el Señor Jesús? Para ver si es el mismo día de reposo que se está guardando actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas. Porque a estas alturas, pues ya no hay duda alguna si es que se tiene que guardar un día de reposo. No, porque si el Señor Jesús lo guardó, es porque se tiene que guardar, y de hecho así lo declaran las Escrituras. Se encuentra en Éxodo 31:12. De hecho, hay muchas citas bíblicas en donde se habla del día de reposo, pero en esta ocasión te voy a presentar esta en Éxodo 31:12. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Oiga, tú hablarás a los hijos de Israel. Ahí no está diciendo dile a los judíos, o habla a los judíos, como actualmente se enseña en las iglesias, ¿sí? Que estas solo son cosas de los judíos. Pero aquí dice claramente a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las 12 tribus de Israel, no solamente a Judá. Dice: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
Verso 15, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Está muy claro aquí en las escrituras. Y también las mismas escrituras avalan que el Señor Jesús guardó ese séptimo día como día de reposo ordenado por el Dios Padre. ¿Sí? Para eso te voy a referir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí es donde lee el pasaje de Isaías. ¿Ya? Ahora, recordemos que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, yo soy la verdadera interpretación. ¿Por qué? Porque si tú examinas todas las citas bíblicas en las que Dios ordena guardar el séptimo día como día de reposo, ahí no aparece escrito ninguna instrucción en cuanto a qué era permitido hacer y qué no en ese día de reposo. Y entonces, ¿por qué se decía que no era lícito, por ejemplo, sanar, que no era lícito cargar los lechos, etcétera, en el día de reposo? Porque hay ciertas escrituras que de hecho te las voy a presentar más adelante, donde se dice esto. Porque todas esas instrucciones, esas de no se podía hacer sanidades en día de reposo, no se podía cargar los lechos, todas esas instrucciones están establecidas en las tradiciones de los ancianos, que son los mandamientos de hombres. Pero, ojo con esto, pero no están escritas en la Torá, o sea, no están escritas en el Antiguo Testamento, no está ahí en el Pentateuco, no está eso. Pero estas personas en el tiempo de Jesús tomaban estas tradiciones de los ancianos, estos mandamientos de hombres, como si verdaderamente hubieran sido mandamientos dados por Dios mismo. Algo así como tal, y lo que sucede actualmente en muchas vidas, nada ha cambiado con respecto a esto. Pero, ¿qué hace el Señor Jesús? Les está y nos está enseñando cuál es la verdadera interpretación de esto. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios aprueba que se haga en el día de reposo? Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero ve lo que dice el verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Sí? Nuevamente repito, esto de que se hicieran sanidades, esta instrucción de qué se debía de hacer en el día de reposo o qué no, no está escrito en la Torá, no está escrito en la Biblia, pero sí está escrito en esos libros de tradiciones judías, que son mandamientos de hombres, tradiciones de los ancianos. Dice esta otra escritura en Juan 5:2, dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Continúa el verso 10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oiga, dice, no solo quebrantaba el día de reposo, no solo quebrantaba en la interpretación de estos judíos, que en sí eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Pero vamos a seguir, perdón, ese no es. En la propia interpretación de las escrituras de estos judíos, que en realidad eran líderes religiosos del pueblo, que eran los fariseos y saduceos, Jesús estaba quebrantando el día de reposo porque hacía sanidades en él. Pero como repito nuevamente, esa interpretación estaba basada no a lo que está escrito en la Torá, no a lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque allí no hay ninguna instrucción en cuanto a lo que es permitido hacer y qué no hacer en el día de reposo, sino que estaba basado en las tradiciones de los ancianos, en los mandamientos de los hombres. Es como si en la actualidad alguien me acusara a mí de quebrantar y de no participar del miércoles de ceniza, por ejemplo, cuando no hay nada escrito en la Biblia acerca de este rito pagano, sino que es una tradición, es una costumbre, es un mandamiento dado por un hombre, pero que hay muchas vidas que lo han tomado como si verdaderamente fuera un mandamiento de Dios, y no es así. Algo así sucedía en el tiempo de Jesús. A pesar de que el Señor Jesús les explicaba la verdadera interpretación de ese mandamiento, estos líderes religiosos no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque muchas veces la tradición y las costumbres son más fuertes que la verdad. Nuevamente repito, nada ha cambiado en la actualidad en cuanto a esto, ¿sí? Si tú llegas con alguien, le presentas la verdad, hermano, ellos prefieren quedarse mejor con sus tradiciones, con sus costumbres, porque es algo que han estado haciendo por mucho tiempo, Imagínate, imagínate que yo me hubiera quedado con mis tradiciones, con mis costumbres, hermano. Mi tradición, mi costumbre me decía que adorar ídolos era algo que agradaba a Dios. Y que yo me hubiera quedado con eso. Cuando Dios llegó a través de su palabra, me mostró su verdad y me hizo saber que eso era algo que era totalmente desagradable, pero que yo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo con mi tradición. Mejor me quedo con mi costumbre. Entonces hubiera terminado por invalidar el mandamiento de Dios y estar honrando el mandamiento de un hombre. ¿Ya? Pero ve lo que dice en Mateo 12:9. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿De quién? De los judíos. Dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Le dijeron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba presentando la verdad, hermano. Y ellos estaban tan aferrados a sus tradiciones, a sus costumbres, aunque éstas no tuvieran nada que ver con el mandato, con el mandamiento original de Dios. ¿Ya? Marcos 2:23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo,
Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, esta interpretación que tenían de las Escrituras en cuanto al día de reposo, estos líderes religiosos, la habían adoptado de Shammai. Esto es algo que en la cristiandad totalmente se ignora. Pero tú lo puedes corroborar esto en el internet. Puedes buscar ese nombre, Shammai, a ver quién era. ¿Sí? Este era un erudito judío del primer siglo y una figura importante en el trabajo central del judaísmo de la literatura rabínica, la Mishnah. La Mishnah es un libro de tradiciones judías, el cual interpretaba que el día de reposo se tenía que guardar a toda costa. Eso quería decir que si alguien se enfermaba en el día de reposo, se podía morir si quería, pero no se le podía atender porque había que guardar el día de reposo a toda costa. Esa era su interpretación y es lo que se enseñaba en las sinagogas en el tiempo de Jesús. Y por eso estos líderes religiosos decían que Jesús estaba quebrantando el día de reposo de acuerdo a su interpretación. Pero la verdad es que no es así, porque si alguien quebrantaba el día de reposo, estaba infringiendo la ley de Moisés. Porque el día de reposo también forma parte de la ley de Moisés, aunque este mandamiento ya había sido ordenado desde el Génesis, como hemos visto en otros estudios anteriores. Y si hubiera sido verdad, ponte a pensar en esto, si hubiera sido verdad que Jesús quebrantó el día de reposo, eso quisiera decir que Jesús pecó, ¿verdad? Según la definición de lo que es pecado que nos da el apóstol Juan. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando? Pues de la única ley que existía en el tiempo de Juan, que era la ley de Dios dada a Moisés. Y entonces, si Jesús pecó, ¿cómo es que Él nos podría limpiar de nuestros pecados? Porque ve lo que dice, continúa diciendo en 1 Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, esto entra ya en contradicción con lo que se ha estado, de la manera que se ha estado interpretando, que no, que Jesús sí quebrantó el día de reposo. No lo quebrantó. Simplemente vino a enseñarnos la verdadera interpretación, vino a dejarnos claro qué es lo que Dios permitía hacer y qué no hacer en ese día de reposo, ¿sí? La verdad es que si Jesús hubiera quebrantado el día de reposo, no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios. Porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto y sin mancha, o sea, sin pecado. Y Jesús no cometió pecado, no violó la ley de Moisés, no quebrantó el día de reposo. Y actualmente hay personas que dicen que como Jesús ya guardó el día de reposo y cumplió toda la ley por nosotros, eso quiere decir que ya nosotros no tenemos que cumplir más la ley de Dios. Pero ese es un error de interpretación de las Escrituras, porque de otra manera podríamos decir también que como Jesús ya cumplió el mandamiento de no robarás, ahora ya nosotros ya podemos robar. Como ya cumplió Jesús el mandamiento de no adulterar, nosotros ya podemos adulterar, al cabo ya estamos en la gracia. Pero eso no es así, sino que nos vino a enseñar y a poner el ejemplo de cómo cumplir los mandamientos, ¿sí?, de Dios. Porque imagínate, por ejemplo, a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, la cual es traída a Jesús. Y sus acusadores le dicen, mira, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir apedreada. Ellos ya traían las piedras en sus manos, listos para lanzarlas. ¿Pero qué hace el Señor? Dice, sí, tienen razón, eso es lo que dice la ley de Moisés, pero, ok, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que desde el mayor hasta el menor, siendo acusados por su conciencia, se fueron yendo, hasta que quedó la mujer sola con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno quedó?
No, Señor, ninguno. El Señor le dijo, ni yo tampoco te condeno. Pero oiga lo que le dijo el Señor. Dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, vete y no quebrantes más la ley de Moisés. Nunca le dijo, vete a terminar lo que estabas haciendo. Al cabo ya estás en la gracia. No, vete a seguir adulterando. No le dijo eso. Vete y no peques más. Vete y no sigas quebrantando los mandamientos de Dios. Aleluya. Marcos 2:23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste? Bueno, eso de hecho ya lo leímos, ¿va? Entonces, pero lo que el Señor les está enseñando aquí a los fariseos es que para Dios es más importante, por ejemplo, la salud de un hombre. Ya que el día de reposo fue hecho no como una carga más, como se ha interpretado, hermano. Como se ha interpretado en la mayoría de las iglesias cristianas, que la ley de Dios es una carga que Dios puso a su pueblo. Pero ¿cómo puede ser así? Si ¿de dónde lo sacó? Donde eran esclavos. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Ahí eran esclavos. ¿Tú crees que lo sacó de una esclavitud para meterlos a otra esclavitud? Claro que no. Si dice Ezequiel 20, lee Ezequiel 20, ahí dice que el hombre que cumpliera esos estatutos y mandamientos viviría a través de ellos. El salmista David dice, cumpliré tu ley y andaré en libertad. Oiga, y David sabía lo que es andar en libertad. Cumpliré tu ley y andaré en libertad, dice él. Aleluya. Pero para Dios la salud de un hombre es más importante, ya que el día de reposo fue hecho no como una carga más, sino para el bienestar del hombre y no el hombre para beneficiar al día de reposo. Y además él dijo, yo soy Señor aún del día de reposo, pero lo guardo para así cumplir con toda justicia. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús llegó a hacer línea allá donde estaba Juan bautizando? Llegó a hacer línea para ser bautizado. Él no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo era para perdón de pecados. Amén. Él no había cometido pecado. Él no necesitaba bautizarse. Pero incluso Juan se le oponía, diciendo, Señor, no, si yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Deja, para así cumplir con toda justicia. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús salió de las aguas? Dice que el cielo se abrió y una voz se oyó. Este es mi Hijo amado, en el que me complazco. ¿Por qué se complació el Padre? Porque el Hijo amado estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, estaba agradando el corazón de Dios. Total que tenemos que actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas no se está guardando el séptimo día como día de reposo establecido en las Escrituras y que el mismo Señor Jesús obedeció y guardó, sino que ahora se está guardando el primer día de la semana como día de reposo, porque supuestamente fue en el primer día de la semana que el Señor Jesús resucitó, pero que eso es también un error de interpretación de las Escrituras, porque la enseñanza que se nos ha dado en el cristianismo en cuanto a este suceso de la muerte y resurrección de Cristo está en total desacuerdo con la única señal que el mismo Cristo Jesús dejó acerca de su muerte y resurrección. Y eso está en Mateo 12:38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La enseñanza de que Cristo murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana es mentira. Está equivocada. Porque eso es solo la mitad del tiempo que el Señor Jesús dijo que estaría en el corazón de la tierra. Y las Escrituras declaran que sea todo hombre mentiroso y Dios verás. ¿Ya? Sea todo hombre mentiroso y Dios verás.
Las propias escrituras, de hecho, respaldan que Jesús murió justo antes de un día de reposo. Pero no es el día de reposo que la mayoría de los cristianos asumen. No murió justo antes de un día de reposo semanal. No, sino justo antes de un día de reposo anual, el cual es diferente. Y esa es la clave, es ahí que se ha ignorado eso en la cristiandad. Por eso se asume que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo por la mañana, pero no es así, porque se ha ignorado esto, se ha ignorado ese día de reposo anual, nuevamente repito, el cual es diferente al día de reposo semanal. Y tampoco resucitó un primer día de la semana por la mañana, sino que resucitó a la misma hora que murió 3 días y 3 noches después, que fue justo antes de terminar el día de reposo semanal. Y ya cuando, por ejemplo, las mujeres fueron de mañana al sepulcro el primer día de la semana, ahí no dice que haya resucitado esa mañana, simplemente dice que el cuerpo del Señor ya no estaba allí porque ya había resucitado la tarde anterior. Y en cuanto a que se cambió el día de reposo del séptimo día, ahora el primer día de la semana, no existe ninguna cita bíblica que respalde eso. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, lo que dice en Isaías 48. E incluso el Señor, si verdaderamente se hubiera cambiado el día de reposo, esa instrucción la hubiera dado el mismo Señor Jesús. Hubiera dicho a sus discípulos, ¿saben qué? De ahora en adelante ya no va a ser el séptimo día, sino de ahora en adelante va a ser el primer día. Pero no existe eso registrado en las Escrituras. Bueno, y si no fue Dios, si no fue Jesús quien cambió el día, entonces ¿quién fue? ¿Quién es el que siempre ha querido quitarle la autoridad a las palabras que un día salieron de la boca de Dios? No es casualidad, no es sorpresa, es Satanás. Y él siempre va a hacer uso de todo lo que tenga a su alcance para cumplir su propósito. Y ha usado el edicto dado por un hombre de carne y hueso como tú y como yo, para invalidar la palabra y el mandamiento del Dios eterno. Y este hombre del que estoy hablando es el emperador romano Constantino, que teniendo el poder para hacerlo, ordenó en el siglo III que se dejara de guardar el séptimo día como día de reposo y que de allí en adelante se guardara el primer día de la semana como día de reposo, en honor a su dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se le llama Sunday. Sunday quiere decir día del sol. O sea que cuando los cristianos, la mayoría de los cristianos se reúnen los domingos para supuestamente adorar al Dios vivo, al Dios verdadero, la verdad es que se están reuniendo para adorar al Dios Sol. Porque no están guardando el día. Aunque ellos digan, no, si estamos honrando al Dios verdadero. No es como Dios lo dijo. No es el día que Dios dijo. Amén. Entonces, tenemos que actualmente la mayoría de las iglesias cristianas se ha desechado el mandamiento de Dios y la enseñanza del mismo Señor Jesús, y se ha adoptado el mandamiento y enseñanza de un hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero que se ha tomado como si fuera un verdadero mandamiento de Dios mismo. Y esto nos va a conectar a la segunda cosa o punto que vamos a estudiar y a esclarecer hoy. ¿Sí? Que tiene que ver con lo que se ha creído acerca de los alimentos, pero que en realidad se ha tomado fuera del contexto original, como lo vamos a poder ver claramente a continuación. Te voy a llevar al libro de Mateo, capítulo 15, verso 1. Dice, y de hecho también en Marcos, capítulo 7, también habla de lo mismo. Dice Mateo 15:1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga, la tradición de los ancianos, que son los mandamientos de hombres, dice, estos libros de tradiciones, dice que hay que lavarse las manos de una manera ritual antes de comer pan. Es todo un rito, hermano. 3 veces en la mano derecha, 3 veces vertir agua, 3 veces en la mano derecha, 3 veces en la mano izquierda.
¿sí? Y ya después haces una oración y ya quedas limpio. Es lo que dicen esos libros de tradiciones judías. Porque ellos dicen que al estar en contacto con cosas y personas, espíritus inmundos se pegan en las manos y si no te las lavas antes de comer, esos espíritus inmundos se te meten al cuerpo. Esto es lo que está escrito en los libros de tradiciones judías. Por ejemplo, en estos libros que se llaman Mishnah, Gemara, Talmud. Nuevamente, eso es algo que se desconoce totalmente entre el pueblo cristiano. Pero existen, tú los puedes buscar en Google, hermano, para verificar que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Sí? Pero ahora, esto de lavarse las manos no está escrito en la Torah. En otras palabras, esto no lo ordenó Dios. Aunque es algo muy bueno el lavarse las manos antes de comer, pero no está escrito en la Torah. ¿Ya? Pero estos escribas y fariseos, a estas tradiciones de los ancianos, a estos mandamientos de hombres, les estaban dando mayor autoridad que a lo que está escrito en la Torah. Y por eso el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición? Continúa Mateo 15:4, dice, porque Dios mandó diciendo, esto sí está escrito, hermano, en la Torah, esto sí está escrito en la Biblia. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Verso 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El mandamiento de Dios es claro. Honra a tu padre y a tu madre. Nuevamente repito, esto sí está escrito en la Torah, esto sí está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero estos escribas y fariseos lo cambiaban a su conveniencia para obedecer la tradición de los ancianos, para obedecer los mandamientos de un hombre. Y así terminaban invalidando el mandamiento de Dios por guardar la tradición de los ancianos, por guardar los mandamientos de hombre. Y continúa el verso 7, Mateo 15:7, dice, hipócritas, le dice el Señor Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, y aquí el Señor les está citando el texto en Isaías 29:13, que dice exactamente lo mismo. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Y exactamente así es como se encuentra la iglesia actualmente, obedeciendo a mandamientos de hombres que les han sido enseñados como si fueran mandamientos de Dios. Con sus labios dicen estar honrando a Dios, pero la verdad es que su corazón está lejos de Dios. Y al que verdaderamente se encuentran honrando es a los hombres que dieron esos mandamientos. Oiga, ¿pero te das cuenta? ¿Cuál es el contexto original de este pasaje que acabamos de leer en Mateo 15? No son los alimentos, sino es el lavamiento de manos. Y esto nos va a ayudar para poder entender exactamente lo que viene a continuación. Acuérdate, el contexto de lo que se habla en Mateo 15 es el lavamiento de manos, no es en sí los alimentos. ¿Ok? Mateo 15:10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué les dice esto el Señor? Porque los escribas y fariseos decían, de acuerdo a la tradición de los ancianos, a los mandamientos de hombres, que si comías con manos sucias, esos espíritus inmundos que tenías en las manos se te metían al cuerpo y quedabas contaminado, aunque estuvieras comiendo alimentos declarados por Dios que eran limpios. ¿Por qué? Mira lo que dice Marcos 7:17. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Vamos a aclarar eso, hermano, ese punto aquí. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, porque se ha tomado en la cristiandad como que, ya ves, mira, ya Jesús limpió todos los alimentos,
ya limpió el puerco, ya limpió los mariscos, lo que Dios había prohibido, ya Jesús lo limpió. Pero vamos a esclarecer eso. Verso 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora sí, ¿a qué realmente se refería haciendo limpios todos los alimentos? Recordemos nuevamente que los escribas y fariseos decían que si comías con manos sucias, aunque lo que estuvieras comiendo fueran los alimentos que Dios había declarado como limpios en Levítico 11 y Deuteronomio 14, esto te iba a contaminar. Pero el Señor Jesús dijo, eso no es verdad, sino lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro del hombre, de lo que sale del corazón del hombre. Y lo que está diciendo en cuanto a los alimentos es, si Dios ya dijo que estos alimentos son limpios, eso quiere decir que son limpios. Aunque los escribas y fariseos digan que si los comes con manos sucias, esto te va a contaminar. Y no que el Señor Jesús estuviera contradiciendo lo que Dios había ordenado en cuanto a los alimentos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y que ahora ya, por ejemplo, que ahora ya el cerdo es un animal limpio cuando Dios había dicho que no. Y que ya lo podemos comer. No que estuviera diciendo el Señor Jesús que ya los mariscos dejaron de ser abominación delante de Dios y ya no los podemos comer. Porque así es como se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano. Y aquí te presento el mandamiento original de Dios. Levítico 11:7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Verso 8, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Ahora, ¿será que Jesús vino a contradecir lo que el Padre de Gloria había ordenado? ¿Será que esto que Dios había declarado como animales impuros, inmundos, abominación, ahora ya Jesús, no, ¿sabes qué? Ahora ya son limpios todos. No, hermano. Hubiera pecado, ¿sí? Hubiera pecado, hubiera quebrantado la ley de Moisés. Hubiera quebrantado el mandamiento de Dios. No hubiera calificado para ser el Cordero. Y la palabra dice que Él no pecó. Él no fue en contra de lo que Dios había ordenado. Porque nunca vamos a encontrar en las Escrituras que el Señor Jesús estuviera enseñando recetas por ejemplo, de cómo preparar unas carnitas michoacanas deliciosas. O unos apetitosos camarones al mojo de ajo. En otras palabras, Él no estuvo enseñando a quebrantar lo que está escrito en la Torá. Y todas las citas que aparecen en las Escrituras, en las que aparentemente parecen indicar que sí, que Dios cambió de parecer y que ahora Él ya nos da permiso de comer cualquier cosa, incluso hasta lo que Él mismo había prohibido comer antes, todas y cada una de esas citas bíblicas se han torcido y se han malinterpretado. De hecho, tenemos un estudio en Facebook y en YouTube en donde analizamos cada una de esas citas bíblicas y créeme, hermano, te invito a verlo. Todas y cada una de esas citas bíblicas se han torcido y se han malinterpretado. Nuevamente repito esto. El Señor Jesús guardó y obedeció todo lo que está escrito en la Torá y fue lo que enseñó a sus discípulos y además es lo mismo que les ordenó enseñar a los nuevos discípulos. Pero, y entonces, ¿por qué actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas se enseña y se guarda todo lo contrario a lo que enseñó el Señor Jesús? Esto parece no tener sentido. El Señor Jesús no enseñó que ahora ya se tenía que guardar, que ahora ya no se tenía que guardar el séptimo día como día de reposo, sino que ahora era el primer día de la semana, domingo. Si no fue el emperador romano Constantino, como ya lo dije anteriormente, y se ha estado obedeciendo al mandato de este.
El Señor Jesús no enseñó que ahora ya podíamos comer lo que Dios prohibió, comer cerdo, mariscos, etc. Sino que Satanás ha hecho que personas indoctas e inconstantes tuerzan estas escrituras y se les den un significado totalmente diferente. Y aquí está, no es que yo lo esté inventando, aquí está, 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y una persona indocta, hermano, es una persona ignorante, una persona que no siquiera tiene conocimiento un poco de esta cultura a la cual fueron escritas estas palabras, hermano. Pero tú tomas la decisión de honrar y obedecer a lo que Dios ordenó, o por lo contrario, seguir honrando y obedeciendo a lo que los hombres han ordenado. El Señor no forza a nadie, Él simplemente nos muestra su verdad. Uno es el que toma la decisión, hermano. Al pueblo de Israel le dijo, mira, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Pero vea cuál es el consejo de Dios. Dice, pero yo te aconsejo que escojas la bendición para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Hermano, dice Éxodo 28, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si decides no honrar a Dios y a su palabra y decides mejor seguir honrando a los mandamientos de los hombres, a las tradiciones, dice ahí que tu descendencia, hermano, va a ser maldecida, ¿sí? Pero dice a continuación Éxodo 20, dice, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Hermano, cuando uno va de viaje a una ciudad que nunca ha ido, que es la primera vez que va manejando hacia esa ciudad, uno no se puede quedar sentado, hermano, y solamente ir manejando y hasta donde llegue. No, hermano, uno tiene que ir alerta, mirando los anuncios, los signs que hay para ver si vas por el camino correcto. De eso nos está hablando esta palabra. Dice, paraos en los caminos y mirad. Mira, a ver si vas por el camino correcto y pregunta por las sendas antiguas, pregunta por dónde caminaron esos grandes hombres de Dios de la antigüedad, por dónde caminó David, por dónde caminó Moisés, por dónde caminó el mismo Señor Jesús, Elías, por dónde. Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Aquí estamos a la mitad del camino, hermano. Por un lado, tenemos los mandamientos de Dios que dice que se tiene que guardar el séptimo día, que Él prohibió comer cerdo, que prohibió comer mariscos. Es solamente un ejemplo, ¿sí? Y del otro lado tenemos los mandamientos del hombre, que dice, no, ahora ya es el primer día de la semana, ahora ya es lícito comer cerdo, ahora ya es lícito comer mariscos, no hay problema. Entonces tú tienes que preguntarte, ok, ¿por dónde caminó Jesús? ¿Por dónde caminó Elías? ¿Por dónde caminó David? Estos hombres que fueron bendecidos, ¿por dónde? ¿Será que ellos optaron por obedecer los mandamientos de hombres? ¿O optaron por obedecer los mandamientos de Dios? Dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, a estos que se les estaba dando esta palabra, dijeron, no, andaremos. Vamos a seguir caminando por nuestros caminos. Bueno, como te dije, tú tomas la decisión. Dios te presenta la bendición y la maldición. Tú eres el que decides por dónde caminar. Amén. Esta es la conclusión de este tema. Yo espero que esta palabra, hermano, te haya sido de bendición. Yo sé que, como lo vuelvo a repetir, la verdad de Dios llega a inquietar, llega a conmover, hermano. Pero muchas veces la tradición, las costumbres son más fuertes que la verdad. Pero si esta palabra viene a inquietar algo en ti, en tu espíritu, y tienes alguna duda o alguna pregunta, o quieres de hecho venir a acompañarnos
nosotros tenemos este tipo de estudios bíblicos en el área de Eco Park. Lo tenemos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, los lunes a partir de las 7:30 de la noche y viernes también a partir de las 7:30 de la noche. Ahí aparece mi teléfono, que es el área 323-595-6357. Aparece también mi correo electrónico, que es celestialvision123@gmail.com. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o necesidad de oración, no dudes en contactarnos. Que el Señor te bendiga y esperamos que nos puedas acompañar en nuestros próximos estudios bíblicos. Lo vamos a estar presentando a esta misma hora los domingos. Amén. Mientras tanto, que el Señor te continúe bendiciendo y gracias a todos estos hermanos que se conectaron. Hermano Sergio, que el Señor te bendiga. Víctor Tudioro, que el Señor te bendiga. Y a todos los amados amigos y hermanos que se conectaron. Que pasen un agradable y bendecido día. Bendiciones. Adiós.